Señoras, señores, como todos los lunes por la tarde, este es el momento en el que ingresamos a consultorio. ¿Estás para el diván o no? Señoras, señores, aquí está con nosotros la licenciada Gabriela Silvestre. Bueno, gracias. ¿Cómo estamos, Gaby? Muy ¿Todo bien? bien, Bueno, excelente, me alegro sí. mucho, me alegro mucho. Arrancando la semana. ¿Sí? Arrancando, sí, como todos los lunes. Arrancando la semana, y esta semana también tiene una particularidad porque, si se quiere, detrás de lo que vamos a plantear hay una pequeña historia, ¿no? De algún planteo que... Exactamente, sí, de una conversación Sí. que tuve ayer con una persona que esta persona me autorizó a hablar de esto Ah, hoy, así muy bien, muy bien. que está todo permitido. Sin dar digamos, nombres, ¿no? claro, no vamos a contar No, quién, no. pero sí vamos a contar la anécdota. ¿Cómo Queda tal? en el anonimato, bueno, que en el almuerzo me hace como unas preguntas, ¿no es cierto?, de si él estaba para ir al psicólogo o no. Ah, si estás para el psicólogo, Sí, digamos. si tenía que ir al psicólogo o no, ¿no es cierto? Esta persona es profesional, tiene su estudio contable y bueno, tiene mucho trabajo. La cuestión es que él empieza a contar de que le costaba muchísimo dormir, entonces el médico clínico, como no podía dormir, le recetó pastillas para dormir. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿por qué te cuesta dormir? Porque no puedo parar de pensar, me dice. Bueno, ¿y qué más te pasa? Y bueno, y ahí empezó como a contar un poco de qué se trataban sus síntomas, ¿no es cierto? Que a veces no puede parar de pensar, que no se puede concentrar, que está muy distraído, que a veces se siente realmente muy nervioso, o sea, todos síntomas que tienen que ver con la ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, yo le preguntaba, ¿desde cuándo viene esto? Y él me dice que en realidad, si lo piensa, hace más de un año, que cada vez está peor, digamos. Entonces, le digo, bueno, ¿no te parece que podrías ir a la consulta con un psicólogo? Pero me dice, no, pero yo no creo que necesite ir al psicólogo. Entonces, acá se presenta como esta dualidad de las pastillas, ¿no es cierto?, como forma de adormecer un poco o de acallar los síntomas, pero que la situación sigue estando de fondo. Obviamente que yo no le iba a preguntar ¿por qué pensás que te pasa esto? O como empezar a hacer intervenciones, porque no era el espacio ni el lugar, sino que tiene más que ver con estas cosas de que, a ver, yo le decía, si vos te haces un análisis de sangre y algo te sale mal, te vas urgente al médico y haces todo lo que haya que hacer para estar mejor, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Exacto. Es lo que así debe ser. Así debe ser. Sí. Bueno, entonces lo mismo le digo, ¿por qué te dejas estar tanto? ¿Para qué te dejas estar tanto cuando sabes que algo está pasando, ¿no es cierto? Cuando es evidente que algo está pasando con tu salud mental. Entonces, es como esta conversación, yo creo que muchas personas se pueden sentir identificadas al postergar tanto tiempo el acudir a un psicólogo o a una entrevista con un psicólogo. Ahora, Gaby, ahí hay al mismo tiempo, si se quiere, una reacción, más allá de si es alguien conocido tuyo o no, hay un disparador, un animarse al menos a preguntar, ¿no? Claro. Que me parece que es importante, porque puede ocurrir que alguna persona me sugiera a mí, sin haber tenido ningún otro planteo, pero consultarle, insisto, por más afinidad que pueda tener esta persona con vos, Sí. consultarle a un profesional, ya quiere decir que lo está notando Claro, ya lo de está forma notando. evidente, Sí, ya sí. salta a la vista esto, ¿no? Exacto, salta a la vista, pero y terminó diciéndome, sí, yo hace mucho tiempo sé que tendría que haber ido ya al psicólogo, ¿no es cierto? Entonces, cuando él empieza a contar todas las cosas que le pasan en el cuerpo, que además tienen que ver con el estrés, ¿no es cierto?, que el estrés muchas veces se puede reducir también si uno empieza a introducir algunos cambios, ¿no es cierto? Primero, de no pensar que uno puede con todo, de no parar nunca, o sea, muchas cosas que uno puede empezar a modificar para reducir el estrés. Y que todo esto se manifiesta en el cuerpo. Y que mientras menos importancia uno le dé, más fuerte va a ser el ruido que se produce en el cuerpo. ¿Ese punto es clave? ¿Esto que Yo acabas de creo decir que es clave? sí. Ahora la pregunta es que yo le decía, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Qué tiene que pasar para que vos digas, bueno, listo, basta, no doy más, digamos? O sea, te tenés que asustar, tiene que llegar el punto donde vos no puedas trabajar más para decir, no, listo. O sea, tengo que consultar con un profesional
de la salud mental, o sea, ¿qué tiene que pasar? Porque sufrimiento ya hay, porque la estaba pasando muy mal, digamos, hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué más tiene que pasar? Eso lo sabrá cada persona, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, esto me hizo recordar a la resistencia que tienen tantas personas o por ahí a los mitos o a las creencias que hay punto, ¿no? Asociados al psicólogo, como que el psicólogo es para los locos o que es para alguien que está realmente muy mal, y no siempre es así. Perdón, hasta también hay una cuestión que está casi ligada a tantos influencers conocidos, gente que sale y dice voy al psicólogo y dice no, esto es más moda que otra cosa. Y está muy lejos de eso, estamos hablando de salud, estamos hablando de salud mental. Claro, por supuesto, por supuesto. Y si fuese moda, está buenísima esa moda de ir al psicólogo. Sí, sí, pero, claro, no, está bien, pero digo, a lo que voy es que puede aparecer una nueva resistencia al respecto, pero en realidad no debería ser tal, digamos. Exacto, ¿no? Sí, sí, que tiene que ver con cuidarnos, que así como uno cuida su físico, cuida la imagen, cuida la alimentación, también hay que cuidar la salud mental. Cuando vos hablas de esos límites, digamos, corribles, ¿no? Encontrar situaciones y uno va tirando hasta que se rompa. ¿Qué significa que se rompa en psicología? ¿Qué significa? ¿Qué puede pasar verdaderamente si yo no le doy, perdón por la vulgaridad, si yo no le doy bola, no le doy pelota a las señales que me está pasando mi cuerpo, que me están pasando esos despertares en el medio de la madrugada o el no poder dormir, en este caso, como decía? ¿Qué puede ocurrir verdaderamente? Bueno, yo recuerdo pacientes muy graves que he tenido, por ejemplo, una persona que era cajero y que su síntoma era la inhibición en el trabajo, la inhibición que contaba y se perdía con los números y tenía que volver a empezar, digamos. O sea, le empezaba a pasar esto del nivel de estrés que tenía. Era como que eso es la inhibición en el trabajo, ¿no es cierto? El síntoma es justamente ahí la inhibición, que empezaba 10, 20, 30 y se perdía y tenía que volver a empezar. O sea, como cuando uno no presta atención o no escucha esa alarma que empieza a sonar en el cuerpo o en la cabeza, esto cada vez hace más ruido en ese sentido. O no poder concentrarte, o olvidarte de las cosas, o hacer mal tu trabajo, lo cual tiene sus consecuencias, ¿no es cierto? Y mucho se tapa también. Más allá del ejemplo que ponías vos del medicamento, mucho se tapa diciendo, bueno, o sea, no existe una relación entre esto que me pasa a mí en este momento, que tengo tal infección en el, no sé, en el cuerpo y no pasa nada. O las enfermedades recurrentes, cuando uno se enferma recurrentemente, ¿no es cierto? Que también, a veces, o las gastritis, o los dolores de cabeza, o las contracturas que no nos permiten hacer nuestra vida cotidiana, o así como también la automedicación. Me pasa tal cosa, me automedico y sigo, ¿no es cierto? Sin pensar muchas veces en por qué me está pasando esto, por qué me volví a enfermar, por qué cuando tengo que, no sé, que ir a trabajar o que encontrarme con tal persona me siento así. Cosas que muchas veces se trabaja en la terapia. Tengo que ir al psicólogo, es una gran pregunta que cada uno de nosotros debería hacerse y a veces uno encuentra, si escarba un poquitito, la respuesta. ¿Sí? Claro, no esquivarle nomás, ¿no? Sí, yo creo que en el fondo todos sabemos la respuesta. Todos sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Bueno, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Sí, mejor. Pero, Gaby, si hay gente que en este momento justamente se está haciendo esa pregunta, u otras tantas, y dice, bueno, pero ¿a qué profesional acudo? ¿Cómo hace para ubicarte? Bueno, me pueden encontrar en internet como Gabriela Silvestri y ahí están todos mis datos. Perfecto, muy bien. Esto que dije recién, que siempre está acompañándote todo el equipo de Óptica Boschetti, es real, ¿no? O sea, desde mañana también empezamos a contarle a la gente que van a tener, incluso con algunas ventajas para los que van al psicólogo. Gaby, muchísimas gracias. De nada. La licenciada Gabriela Silvestri con nosotros como todas las semanas.